Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Listos ya para realizar esta entrevista la mañana de hoy. Con nosotros Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Vamos a iniciar con lo que es de noticia nacional, haciendo referencia a un reciente informe que presentó la Fundación Arturo Uslar Pietri, también Acción Democrática. Según este informe, 30 millones de personas en el país estarían en riesgo de pobreza y también de malnutrición. Nos gustaría saber en qué está basado este estudio y cuáles son los indicadores, porque ustedes hacen referencia allí a 6 indicadores económicos. Fíjate, ¿qué fue lo que a nosotros nos pasó? Recorriendo los sectores populares de Caracas y de muchísimas zonas del interior de Venezuela, lo que nos comenzó a ver es cómo la mesa del venezolano iba decayendo. Es decir, mes a mes, los venezolanos, uno los veía ahí en carne y hueso en los sectores populares, perdiendo condiciones, es decir, ya no eran alitas de pollo, ya al mes siguiente lo que eran sardinas y de repente desaparece hasta la propia sardina y lo que queda es yuca y plátano, que es lo que están comiendo los venezolanos. Frente a una situación tan grave como esta, ¿qué fue lo que hicimos? Pues reunimos a un equipo técnico, hicimos una alianza, la Fundación Uslar Pietri con Acción Democrática y un equipo técnico que lleva Negal Morales, que es ingeniero en especialista en alimentos, y montamos además un equipo técnico de profesores en estadística de la Universidad Metropolitana y de otras universidades del país. Y creamos un modelo de predicción de la pobreza. Había que predecir la pobreza en Venezuela para ver el tamaño del monstruo que estábamos viviendo y que estábamos viviendo ahí en la calle y que estamos viviendo con todos los venezolanos. ¿Qué nos dijo en qué consiste este modelo estadístico? Este modelo estadístico toma en cuenta unas variables bien precisas. Uno, el precio del barril de petróleo, porque somos un país que depende 97% de la renta petrolera, el salario mínimo del venezolano, la inflación, el costo de la canasta básica familiar según el Sendas. Y además, por supuesto, que tomamos en cuenta además el precio del dólar paralelo. ¿Por qué? Porque todas estas variables van incidiendo en la capacidad de compra que tiene el venezolano sobre productos de la cesta básica familiar. Haciendo referencia a estas variables económicas, que son un total de 6, recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, también formuló un aumento salarial. ¿En qué contribuye este aumento salarial? ¿Qué respuestas da el venezolano, sobre todo en el tema de la alimentación, una variable que ha preocupado mucho al venezolano por el tema del desabastecimiento también? Claro, fíjate, todo esto es un círculo vicioso porque tenemos hoy una economía enferma, una economía cancerígena. Entonces, cuando se toma una medida demagógica como el aumento del salario mínimo sin hacer ningún tipo de ajuste en el resto de la economía, lo que se produce es mayor distorsión. Entonces no hubo en Venezuela aumento del salario mínimo, lo que hubo fue una pérdida del poder adquisitivo del venezolano, lo que hubo fue una disminución, una reducción de lo que usted gana. Y por supuesto eso impacta no solamente en la gente que gana salario mínimo en Venezuela, sino también en el emprendedor, en el trabajador por cuenta propia. Es decir, nos empobrecemos mucho más cada vez que el gobierno de manera demagógica aumenta el salario mínimo. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en este informe? Lo que vimos es cómo el salario mínimo, cada vez que lo aumenta la inflación, aumenta la presión sobre el dólar paralelo, aumenta la presión sobre la canasta básica familiar y por supuesto, ¿cuál es la medida del gobierno frente a este círculo vicioso? Volver a aumentar el salario mínimo. Entonces, ¿en qué quedamos? En un círculo vicioso que nos está conduciendo a un estado de pobreza general. Y los índices son terribles. O sea, los números que hemos visto ahí son espantosos. O sea, estamos hablando de 30 millones de venezolanos. El 95% de la población venezolana hoy está en riesgo de malnutrición. Un dato importante que ustedes realizan durante sus exposiciones en este informe es sobre los niños en las escuelas de Caracas, sobre todo, que se han desmayado. En torno a esta propuesta que ustedes están realizando para dar a conocer las cifras de malnutrición y también de pobreza en el país, nos gustaría saber ¿qué se puede hacer de manera inmediata, tomando en cuenta el tema del desabastecimiento y también la situación económica que vive Venezuela? Fíjate, cuando vemos estas cifras tan lamentables y estas cifras tan difíciles, tan complejas, que es que el 95% de los venezolanos hoy están en riesgo de malnutrición,
Frente a esto vemos que hay unos datos que son muy importantes. Uno son que hay 10 millones de jóvenes entre 0 a 19 años que también están en riesgo de malnutrición. Y eso es una cifra muy grave para el futuro de Venezuela, porque un niño, un joven venezolano que no se alimenta bien, es un niño que lo estamos perjudicando en su proceso de desarrollo, en su proceso de crecimiento, tanto físico como neuronal, es decir, todo su desarrollo intelectual se va a ver afectado. Y por supuesto, una cosa que a nosotros en la Fundación URLA nos duele muchísimo, que es el tema del aprendizaje. Es decir, un niño que se paraliza en su proceso de desarrollo es un niño que está perdiendo Venezuela para que sea una mano de obra calificada, para que sea profesional, para que sea científico. Es decir, estamos condenando a toda una generación de venezolanos a la pobreza, a la miseria. Entonces, frente a esto, y tenemos otro grupo más, que es 1,5 millones de adultos mayores que también están siendo afectados por la malnutrición en Venezuela. Y eso significa el impulso de enfermedades degenerativas. Es decir, es toda una crisis, un desastre humanitario lo que hay en Venezuela. Y frente a eso, nosotros en este informe conjunto con Acción Democrática que hemos hecho, planteamos un plan, una contrapropuesta. Bueno, nos íbamos a quedar en el diagnóstico. Vamos a la propuesta. Operación Democracia Alimentaria. ¿Cómo se ejecuta esta propuesta Operación Democracia Alimentaria en todo el país? Tengo entendido que ya han recorrido puntos estratégicos de Venezuela para corroborar lo que ustedes vienen demostrando a través de este estudio. Fíjate, son 3 ejes fundamentales que tiene hoy este plan, la Operación Democracia Alimentaria. El primero es la atención a la emergencia. Estamos en una situación de verdad de alerta nacional, de gravedad increíble. Para esto, una primera medida, vamos a abrir el canal humanitario con la supervisión, con el apoyo que nos ha propuesto el Papa Francisco. El Papa Francisco no va a venir para acá ni con portaaviones, ni con helicópteros, ni con Sukhoi, ni con cosas raras. Es simplemente Cáritas Internacional que vigile el programa del canal humanitario, la apertura del canal humanitario en Venezuela. Segundo, la apertura de comedores escolares urgentes en toda Venezuela. Convertir todo nuestro sistema educativo, toda la infraestructura del sistema de educación público oficial venezolano en comedores. Ya de una vez, están en vacaciones, no importa, abramos las escuelas y démosle comida a nuestros niños. Primero comen los niños antes que nosotros. Vamos a generar este programa de emergencia. Y adicionalmente a eso, hemos planteado también el plan República Escolar, es decir, que la Fuerza Armada Venezolana también pueda participar en este plan, custodiando estos centros, custodiando la logística, pero sin hacer la logística. La logística tiene que estar en manos de expertos que puedan desarrollar toda esta distribución de alimentos por todo el país. El presidente Nicolás Maduro ayer en su alocución reconoce que un total de 796 familias venezolanas se encuentran en un rango de pobreza. ¿Qué opina usted acerca de los CLAP y también de la tarjeta Hogares de la Patria que ha sido propuesta por el Ejecutivo? Toda esta crisis que estamos viviendo es consecuencia de un modelo demencial de gobernar. Es decir, de un sistema que está absolutamente equivocado. Es el socialismo del siglo XXI. Meter las narices donde no tienen que meterlas. Es decir, el Estado copando todos los factores de producción, las cadenas de distribución, quebrando la ley de la oferta y la demanda. Este modelo es el que nos ha conducido a este desastre. Por eso nosotros estamos convencidos que quienes nos trajeron esta crisis no nos van a sacar de ella. Y por eso nosotros estamos impulsando cambios políticos en Venezuela. Pero estas medidas, lejos de ayudar, lo que están haciendo es agravando la situación. ¿Por qué? Porque es el gobierno tomando control de todo. Y ese control, ¿qué significa? Arbitrariedad, corrupción, guiso, mientras los niños siguen padeciendo esta crisis. ¿Sería el diálogo una de las propuestas, tomando en cuenta también la invitación que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, a dialogar a la mesa de la Unidad Democrática? Bueno, yo no sé qué tipo de diálogo quiere él, porque parecía una suerte así como de bipolaridad. Te invita al diálogo y después te amenaza con copiar las prácticas del dictador de Turquía. Mire, no es que usted se va a quedar, no es que Erdogan se va a quedar chiquito al lado suyo, es que lo que se está quedando al lado pequeño, y con todo respeto se lo digo, presidente Maduro, reflexione, porque La Haya es la que le va a quedar chiquita a usted. En los tribunales internacionales de protección de derechos humanos, porque esta crisis humanitaria tiene responsables. Que en Venezuela nuestros niños estén padeciendo esta terrible crisis, que nuestros ancianos estén padeciendo de enfermedades degenerativas y no haya ni siquiera medicinas y no haya una respuesta frente a esto. Aquí están los planes, aquí están las acciones, aquí están las propuestas y ustedes se nieguen. ¿Quién en Venezuela en su sano juicio está respondiendo a esto? Pues bien, estas son violaciones de derechos humanos y los tribunales internacionales. Recuerde, ya tomó usted el caso de Turquía. Recuerde también lo que le pasó a Milosevic y cómo terminó Milosevic. Es tiempo de reflexión, es tiempo que en Venezuela
construyamos una salida democrática, constitucional y pacífica. ¿Cómo se prepara la MUD para la próxima movilización que se va a realizar el 1 de septiembre, tomando en cuenta que el oficialismo no está de acuerdo con esta convocatoria? Brevemente, porque ya estamos a punto de finalizar. Bueno, yo quiero invitar a todos los venezolanos a que tomemos Caracas el 1 de septiembre de manera pacífica, de manera constitucional, de manera democrática, como lo debemos hacer. Y vamos a marchar sobre Caracas. Aquí las amenazas se van a quedar en un bolsillo porque es el país obstinado de este cerco. ¿Para qué? Para producir democracia, para que en Venezuela regrese la democracia, para que rescatemos nuestras instituciones, para rescatar la libertad y para rescatar la prosperidad. Ese es el sentido de esa concentración del 1 de septiembre. Los invito a todos a Caracas, vamos a sumarnos, sociedad civil, gremios, profesores. Esto no es nada más los partidos políticos, somos todos los venezolanos en rescate a nuestras instituciones, a la libertad y a la prosperidad. Gracias por acompañarnos. Escuchábamos ustedes a Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Gracias a usted por acompañarnos en Entrevista de Venevisión. Volvemos con Daniela y Gregorio. Muchísimas gracias, Rengira. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Feliz día.